Vamos por favor al libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 3, el versículo 9, para poder introducirnos al mensaje que en este día el Señor nos ha traído, al cual hemos puesto por nombre la obra de Dios. Vamos a ver aspectos importantes dentro de la obra de Dios. Sí, yo espero en Cristo Jesús que usted haga conciencia de la palabra que hoy Dios ha traído a nuestra vida. Y déjeme comenzar diciéndole que pues en este último tiempo es importantísimo. De verdad puede parecer exagerado, pero si usted se toma el tiempo, un momento, en meditar las cosas, se va a dar cuenta que es verdad. Estamos viviendo ya un tiempo, no el tiempo del fin. Estamos viviendo un tiempo de vida o muerte. O nos vamos o nos quedamos. O nos salvamos o somos condenados. Eso es lo importante. Y para poder alcanzar la buena voluntad de Dios, nosotros tenemos que preocuparnos por la fe, por el amor y la esperanza. Dice el libro de Mateo que porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. No está hablándole el Señor el amor de las personas que están lejos de Él. Está hablando de los hijos, de los que creemos, de los que esperamos. Y en este último tiempo tenemos que hacer conciencia de lo importante que es mantener viva la fe que desde el principio Dios nos dio. Porque esa es la condición, que mantengamos firme sin fluctuar la fe del principio, dice el Señor. Y yo espero en Cristo que este mensaje le ayude a entender más profundamente la verdad e inspire su vida y sobre todo su fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Especialmente vamos a tomar esta expresión de este versículo que dice, yo haré. Si usted busca en las palabras, en la Biblia, es el único versículo en el que Dios literalmente en Cristo, ¿sí?, dice, yo haré. Tan específico y tan claro, no hay otro. Sí, sabemos que Dios ha prometido muchas cosas, que Él va a trabajar, pero específicamente hablando, ese es el único versículo en el que el Señor se muestra como soberano, como Dios todopoderoso, y se compromete ante nosotros a Él hacer algo. Y eso es lo que en este día que Dios nos ha dado, vamos a ver cómo es que Dios trabaja, cuántas cosas hay dentro de la obra de Dios. No vamos a ver el principio y el fin, sino vamos a ver un poco más allá de todo lo que sucede y nosotros lamentablemente no nos damos cuenta. Amén. La sabiduría y la palabra de Dios son extraordinariamente fascinantes y sorprendentes. Tanto es así que no son fáciles de entender para cualquier persona. Como está escrito y ya lo hemos dicho antes, se necesita haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo, haber recibido al Espíritu Santo, ¿sí?, y tener una relación íntima con Él. No basta con ser bautizado, yo ya me bauticé, yo ya recibí el Espíritu Santo, no.
Eso no es así. Si yo quiero entender la grandeza de Dios, tengo que involucrarme con Dios. Si usted quiere aprender inglés, no basta con la intención. Usted tiene que ir a la escuela, usted tiene que ir, presentarse delante del profesor, poner atención a la clase, e incluso las dudas siempre expresarlas. De ese mismo modo pasa, por eso Pablo dice que las cosas visibles las entendemos las cosas invisibles, las entendemos de las visibles. Y así pasa con Dios. Si nosotros no tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, pues no vamos a alcanzar el conocimiento y la comprensión del mensaje. Quiero aclarar esto, quiero que quede bien claro en su mente y en su corazón. Porque lo hemos visto y usted se recuerda, y Dios me perdone si hago mucho énfasis, a lo mejor, qué bueno que no conozco a este varón, porque si no diría que ya la traigo contra él. Pero usted se recuerda, ¿sí? Este hombre que dice que se sabe de memoria la Biblia. Pero ¿de qué sirve la Biblia si yo no estoy entendiendo la profundidad? Pablo hace una expresión maravillosa, completamente fascinado, admirado. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Pablo se admira de la grandeza que tiene la palabra de Dios, no solamente por las palabras, porque ahorita lo vamos a ver, sino por el mensaje que tienen las palabras. Y por eso le repito, si nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, vamos a entender quizá la palabra, tal vez a nuestra conveniencia, ¿sí? Pero no vamos a entender el mensaje que Dios nos está dando. Por eso es tan fascinante esto de la palabra de Dios. Y desde el principio Dios ha marcado esta diferencia con el alefato. ¿Qué es el alefato? Desde ahí fíjese la diferencia. No se llama igual, aunque para que lo podamos entender es el alfabeto, pero no tiene el mismo nombre. Desde ahí vemos cómo no es lo mismo lo que viene de parte de Dios que lo que viene de parte de los hombres, incluso lo que muchas veces los hombres interpretamos de Dios. Desde el nombre de esto comienza, desde ahí podemos empezar nosotros a abrir nuestra mente para darnos cuenta que no es tan sencillo, no se llama alfabeto. ¿Por qué tiene un nombre distinto? Quizá las letras, vamos a suponer el japonés, el chino, que parecen, para nosotros, incluso allá ¿cómo se llama? En el oriente, pues para nosotros son como rayitas, como símbolos, pero ese es su abecedario. Pero Dios no lo llama abecedario, Él lo llama alefato, y es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese marco de letras, no son solamente letras. Dentro de eso hay palabras, hay símbolos y hay números. Por eso es bien importante la relación con el Espíritu Santo. Si nosotros, obviamente nosotros ya tenemos una Biblia más explícita, convertida a nuestro idioma, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas. Lo mismo dice en su palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha guardado para los que le aman. Y todo eso está guardado en este que yo le digo, en este que Dios le puso, o le llaman alefato hebreo. Qué impresionante es. Yo no sé si usted de verdad me está entendiendo, o si usted en verdad está captando el mensaje de lo sorprendente que es Dios, que dentro del mismo marco de unas letras Él guarda palabras. Esas mismas palabras son símbolos, esas mismas palabras también representan
números. Nosotros necesitamos símbolos para una cosa, números para otra, y un alfabeto para otra, y palabras para otra, un diccionario mayormente. Pero miren la majestuosidad de la sabiduría de Dios, que todo lo puso en uno mismo. ¿Sí? Eso es lo importante que tenemos que empezar a comprender del lenguaje y la escritura de Dios. Si nosotros no consideramos esto, pues le vuelvo a repetir, vamos a tener un entendimiento muy básico, muy simple, y no lo vamos a ver reflejado en nuestra vida. Por eso es que hay que profundizar con el Espíritu del Señor. Salmos 12, del 1 al 6. Fíjese nada más lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios. Salmos 12, del 1 al 6 dice: salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dios destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinadas en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué podemos entender? Primeramente nos damos cuenta que en este salmo Dios hace una diferencia. Dios está marcando la diferencia entre el hombre y él, entre su palabra y la palabra de Dios. Y mire cómo lo expresa en el versículo 6, diciendo que la palabra de Dios es perfecta, es purificada como la plata hasta 7 veces. ¿Qué grandeza de esto podemos entender? Que una sola palabra nos puede dar 7 significados distintos. Hace tiempo, yo lo recuerdo, ya no me acuerdo claramente de qué hablábamos, se dio un mensaje, pero después platicaba con un hermano y me dijo: es que yo entendí esto y esto y esto, pero yo dije: pues lo habrás entendido tú porque yo nunca lo quise decir, pero Dios me corrigió, Dios habló a mi corazón y me mostró precisamente esto. Yo puedo dar una intención, yo puedo dar un mensaje, pero cada corazón recibe conforme a su necesidad, porque Dios la conoce. Pero usted está recibiendo el mismo mensaje, y no es que uno ande por ahí distraído. Ya caray, yo entendí que eran pepitas y son manzanas. No. Esa es la majestuosidad de Dios a través de sus palabras. Por eso es bien importante que nosotros estemos mayormente, ¿sí?, atentos, que siempre hagamos esta oración que, bendito Cristo Jesús, estamos acostumbrados a hacerla, de declarar que tenemos la mente de Cristo, de ponerle nuestra mente y nuestro corazón a Dios, para que podamos tener una mejor claridad. Pero también recuérdese que Dios ha dicho que hay que sobreedificar. Hay que darle una repasada 2 o 3 veces al mensaje para que Dios siga aumentando. Usted se está dando cuenta cómo esto no es de interés personal. Esto de sobreedificar es un mandamiento de Dios. Porque lo que usted está recibiendo es una de las 7 versiones de los 7 mensajes que Dios tiene dentro de este mensaje. ¿Y cuántas veces de verdad lo recibimos? ¿Y cuántas veces en verdad nos preocupamos?
Y no porque hoy hicimos la oración, si mañana lo voy a repasar, olvidarme de mi oración con el Espíritu del Señor. Esa es la clave principal, la relación con el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para mayor claridad, Él es el intérprete, quien nos ayuda, quien nos da un discernimiento, unas palabras más claras de la grandeza de la palabra de Dios. ¿Sí? Cada letra del alefato hebreo tiene 7 formas y maneras de interpretación, y por lógica 7 mensajes distintos. Pueden ser palabras, números y símbolos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en los textos originales, de la Biblia, en el antiguo hebreo, la primer palabra con la que comienza la Biblia, hace tiempo lo hablamos, es la palabra Bereshit. ¿Sí? Así está escrito, pero la traducción al español actual no es en el principio. La palabra Bereshit tiene una raíz que viene de la palabra Bet, que significa casa de Dios. Fíjese cómo comienza en realidad la Biblia. Nosotros tomamos la Biblia de hoy día y dice, en el principio Dios creó. Bueno, pues los textos originales no comienzan así. El principio comienza ¿dónde? En la casa de Dios, que por supuesto que concuerda con la Biblia, porque dice, en el principio Él creó los cielos y la tierra. ¿Dónde está la casa de Dios? Pues en los cielos. ¿Sí? Pero es otra palabra, y eso es bien importante, porque según el tamaño de la letra, también tiene su significado. En los textos originales, la palabra Bet significa casa de Dios. Y la palabra Bereshit, que es una palabra derivada de B, comienza con una B, pero una B no simplemente es una B mayúscula, es una B muy grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está dando Dios a entender con esa B grande? Que la casa de Dios es grande. No es el simple hecho de que sea una B mayúscula. Dentro de los textos originales hay que considerar mucho el tamaño de las letras, porque son simbólicas. Porque una simple letra está dando a conocer mucho más allá de lo que Dios está queriendo hablar. Entonces la palabra Bereshit, que su raíz es la palabra Bet, que significa casa de Dios, nos está hablando de la grandísima casa de Dios, que concuerda nuevamente con lo que el Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. No está fuera de toda cordura, simplemente que el Espíritu Santo nos lleva para que nosotros podamos profundizar en la majestuosidad. Quizá pues eso debería ser el comienzo de nuestro pensamiento al querer involucrarnos con Dios. Como dice el libro de Isaías: tus pensamientos y tus caminos, Señor, dice que son como el cielo. Fíjese nada más la tremenda comparación que hace Dios. Son muchísimo más grandes. Por tanto, yo no puedo con tanta simpleza y tanta tranquilidad y a lo mejor hasta con costumbre o buscando querer memorizarlo, sentarme a leer la Biblia. Si la voy a leer, primero necesito haber orado. Primero necesito haberle pedido al Espíritu Santo: llévame a la profundidad de las riquezas. Porque hay mucho más que eso.
Ahora, no porque estas maravillas de las que yo le estoy hablando estén en los textos originales, quiere decir que usted no la va a encontrar en la Biblia que usted tiene traducida al español, porque yo hablo el español, yo leo la misma Biblia que usted. Dígame de dónde lo saqué yo. Pues el Espíritu Santo me llevó a buscarlo con quienes lo han investigado, pero no por mi curiosidad, no porque yo tenía algo que platicarle a usted, que hablarle a usted, sino el Espíritu es el que nos lleva a lo profundo de la sabiduría. Si yo tuviera los textos originales, pues me quedo igual, no voy a entender nada. Pero es el Espíritu Santo quien revela los secretos ocultos dentro de la palabra de Dios. Por esto, ¿cómo se llama? Yo por eso Dios me habló a mi corazón y le pongo este ejemplo tan fascinante, tan extraordinario, de cómo comienza la Biblia y lo que realmente Dios está hablando con la primer palabra. Mi casa es muy grande y todo comenzó en mi casa. Todo lo empecé donde yo habito. Hay un tiempo, no sé si usted lo recuerda, también en el antiguo hebreo, un tiempo que está fuera de los que conocemos, que es el tiempo constructo. En este tiempo, y ahorita lo vamos a ver, nos muestra todas las cosas que están implícitas. Y si nos damos cuenta, si analizamos, le vuelvo a repetir, nuestra vida, ese tiempo constructo no está solamente en la palabra de Dios, ni mucho menos solamente basado en los textos originales de la palabra. El tiempo constructo que es muchas cosas que están implícitas pero no se dicen, están en todos lados. Por ejemplo, si usted estornuda y yo le salud, ¿qué le estoy diciendo? Que no se enferme, que si se enferme se recupere, que Dios lo guarde, que su organismo le ayude. ¿Cuántas cosas hay dentro de? Y esto demuestra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no nos damos cuenta, pero no creemos, pero no nos involucramos. Que te vaya bien, que los ángeles de Dios guarden tu camino, que ningún mal se te atraviese, que bendito sea tu entrar y tu salir, que llegues a descansar, a comer. Todo eso es un tiempo constructo. Y ahorita vamos a ver las cosas que también hay implícitas. En los números pasa lo mismo, ¿sí? La numerología divina nos muestra que en Dios no hay casualidades y que Dios es Dios del tiempo. Que Dios también trabaja dentro del tiempo. Dios preparó todas las cosas y yo no lo sé, a lo mejor, híjole, yo me estoy fascinando y a lo mejor quién sabe, ¿no? Yo espero que también no sea cosa simple lo que le estoy hablando. ¿Cómo es que Dios implementó también el tiempo? Dentro de esto los números mayormente, no digo que sean los únicos, dentro de la Biblia los números, digamos, hablando de numerología bíblica, ¿sí? Los números que más sobresalen son el 3, el 7 y el 12, y muchas veces sus múltiplos, ¿sí? El séptimo día, al tercer día, los 70 años del cautiverio, ¿sí? Los 24 ancianos, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, y tantas cosas maravillosas que Dios ha puesto en su palabra, pero muchas veces, lo repito, no nos damos cuenta, no nos involucramos, porque no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a la profundidad.
Pero todas estas maravillas están guardadas, ¿sí?, dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. Y hablando de la Escritura, en todos lados tiene dos expresiones, que es la escrita, la palabra, perdón, hablando de la palabra, tiene dos expresiones, que es la escrita y la hablada. Y dentro de ella hay dos elementos que están implícitos, que son la vida y el tiempo. ¿Cuántas veces andamos de chismosos, de revoltosos, de alcahuetes? O estamos bla, 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 y no nos damos cuenta de todo lo que está fluyendo a través de nuestra boca por nuestras palabras. Dentro del contexto tiempo hay tres principales o básicos, que son el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Ya de ahí se deriva el copretérito, el prospretérito y shalala, shalala, cuestiones que ya el hombre ya ha añadido o ha ido aumentando dentro de la gramática, dentro de esta expresión, ¿sí? Pero dentro de este contexto del tiempo, los tres principales son pasado, presente y futuro. En la palabra escrita de Dios, los tres permanecen en un presente eterno. Fíjense nada más la grandeza de Dios. Pasado, presente y futuro, para Dios no lo hay. O Dios lo vive, o Dios lo ha visto, Dios lo trabaja, Dios lo permite, pero para Él, dentro de su escritura, dentro de la Biblia, todo es un presente eterno. Por eso lo que está escrito en San Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos está diciendo la escritura. Tienen un presente eterno. Un ejemplo de esto es lo que está escrito en el principio, si quiere buscarlo, Génesis capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios, Génesis 2, del 1 al 3. Escuchen bien esto, y si usted tiene su Biblia, ponga mucha atención, porque le voy a reafirmar lo que ya en otro tiempo Dios también nos ha dicho. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, como está escrito ahí. Ponga atención. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3 dice: y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un breve paréntesis, ya lo dijimos, no se está refiriendo, por eso le digo, fíjese, en el versículo 2 habla de el día séptimo, y cuando dice, y Dios acabó en él, ese él no tiene un acento, por tanto se está refiriendo al día. Pero en el versículo 3 dice, porque en él ya no está hablando de alguien, perdón, ya no está hablando de algo, sino de alguien. ¿Qué quiere decir? Que alguna persona descargó la responsabilidad, ¿sí?, de santificar el día séptimo. Aquí vemos dos tiempos y dos personas distintas. En el primer tiempo se habla del día de descanso terrenal, ¿sí?, encargado al primer sacerdote creado por Dios, que era un querubín. Hoy lo conocemos por Satanás. Él fue el primero al que Dios le encomendó la misión de santificar el séptimo día aquí. Ahora, fíjese bien, el segundo tiempo se muestra a Jesucristo
como sumo sacerdote, reinando por 1000 años, que es el día del reposo de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje bíblico? El pasado y el futuro, pero en un presente. Dios nos ve, vemos la majestuosidad de la revelación. Si nosotros nada más agarramos y leemos, ¿cuántas personas dicen que Él descansó en el día séptimo? No. Dice que en Él reposó. ¿Pero qué significa reposar? Sobre Él descargó la responsabilidad. Sobre alguien descargó Dios la responsabilidad. No es que Dios se cansó y dijo, yo ya no le hago más, mira, mijito, síguele tú. No. Ahora te toca a ti. ¿Por qué en un principio no podemos considerar al Señor Jesucristo? Porque todo fue hecho por medio de Él. Pero en la regeneración de las cosas, ¿sí?, cuando el Señor Jesucristo viene como hijo, no como Dios, a Él le corresponde el día de reposo, reinar el día de reposo que Dios anunció desde el principio. No sé si me está entendiendo. Esto es lo maravilloso, Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. No es un mensaje por hablar. ¿Cuántas cosas hay implícitas dentro de la Biblia? ¿Sí? Ahora, del mismo modo, como ya lo habló el Señor en las semanas pasadas, no somos llamados, no venimos aquí para una clase de historia. ¿Se recuerda usted que el Señor nos lo dijo? Si yo le estoy leyendo lo que Dios le dijo a Moisés, usted no vino para saberlo. Usted, para ese chiste, agarra su Biblia y ya lo sabe. Entonces, ¿a qué viene? Para que esa misma palabra Dios se la está dando a usted, a su vida. Y ahí vemos nuevamente los dos tiempos. ¿Cuándo se lo habló a Moisés? Por decir Moisés, ¿sí? Pero hay muchos personajes. ¿Cuándo se lo habló a esa persona? Y cuando se lo está hablando a usted hoy día. Esto muestra que para Dios no hay pasado, presente y futuro. Porque Él mismo dijo, todo puede pasar, pero mis palabras permanecen. Eso también nos muestra la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es inmutabilidad? Que Él no cambia. Él no va a darle una solución del mismo problema que tuvo Moisés. No le va a dar, otra solución. ¿Para qué? Por eso es que Él nos llama conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra vida, y ministra su palabra conforme a cada uno de nosotros. Porque su palabra, como le vuelvo a repetir, permanece para siempre. No va a cambiar. Y también por eso el mismo Señor Jesucristo nos hace una advertencia, una aclaración muy grande, cuando dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pongan atención a toda la palabra, como lo acabamos de ver, que dice que en el día séptimo terminó, pero que descansó en Él. Ya hay una tilde ahí que hace diferencia de las cosas, ¿sí? El mismo Señor también nos advierte de poner mucha atención en todo lo que está escrito. Y si hay alguna palabra, por muy simple a nuestro criterio que parezca, pero no nos queda claro el mensaje que Dios nos está dando, pues vayamos al diccionario secular. ¿Cuántas veces Dios nos ha aclarado muchas maravillas por medio de lo secular? Señor, y teníamos
Hace poco, hace unas semanas atrás, yo no sé si usted también se sorprendió, pero qué sorprendente fue ver el significado de la palabra idea. Una idea es tan simple como la palabra, carece de todo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos el pensamiento de que una idea nos va a solucionar, nos va a guiar, nos va a ayudar a construir? Pero la idea es el pensamiento más simple y más básico de la mente. Es como si yo le dijera, planta. ¿Planta qué? Salió, ¿quieres una? ¿Quieres semillas? ¿Qué me está diciendo con planta? Esa es la idea. Pero el desarrollo de la idea, no, miren, vamos a limpiar ahí, vamos a quitar toda esa basura, vamos a arreglar la tierra, vamos a cambiar tierra mejor, vamos a poner plantas para que se vea un jardín bonito. Eso ya es un pensamiento completo o mayormente perfeccionado. Pero nosotros tenemos por idea, bueno, pues ya es el jardín. No. Es muy básico, y eso lo obtenemos también cuando nosotros, pues Dios nos lleva al significado muy básico de muchas palabras para que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Amén. En la palabra hablada de Dios, cuando Dios habla, muestra dos tiempos. Esto es bien importante. El temporal, que le da a todo aquello que Dios crea, ¿sí? A todo aquello que Dios crea le da, pero tiene un principio y un fin. Y el tiempo, también el tiempo eterno, que también Dios determina para algunas cosas. Es decir, Dios no hace las cosas todas con eternidad o todas de una forma temporal. Según sea la voluntad o los planes de Dios, Dios le declara un tiempo a las cosas, un temporal que tiene un principio y un fin, o también el tiempo eterno, que tiene un principio pero no tiene fin. Eso en la palabra de Dios. Vaya por favor al libro del Génesis. Nuevamente, Génesis 1, del 1 al 6. Aquí vamos a ver estas maravillas de Dios en el tiempo. ¿Sí? Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo importante, ponga mucha atención. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense cómo trabaja Dios. No sé si usted lo está viendo, pero mire, el versículo 5, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Primeramente, Dios no trabaja de noche. Dice que fue la mañana y la tarde de un día. Las 24 horas de Dios son las 12 horas de luz de hoy y las 12 horas de luz de mañana. Por eso eso es bien importante. Hay por ahí unas cositas que dentro de este pasaje o de ¿cómo se llama? De esto de la creación, hay algunas cosas bien importantes. Yo espero algún día poderlas compartir. ¿Sí? Pero mire cómo trabaja Dios. Ahora fíjese lo que dice el verso 3. Dice: y dijo Dios: sea. Mire cómo Dios no trabaja con las mismas, porque en el versículo 3 dice: luego dijo Dios: haya. ¿Por qué no dijo sea en el primero y sea en el segundo?
Porque en la palabra sea Dios está expresando eternidad. Cuando Dios le dijo a las cosas sea, le está diciendo permanezcan. Y cuando le dice haya, vivan, cumplan un tiempo. Aquí es lo que estamos confirmando, lo que estamos viendo, como en la palabra, cuando la palabra de Dios es expresada, no es escrita, ¿sí? Dios maneja dos tiempos, ¿sí? El eterno y el pasajero o el temporal. También cosas muy importantes que Dios nos muestra, ¿sí? Mire cómo Dios, le vuelvo a repetir, no usa las mismas palabras, sea y haya, y esto lo vemos reflejado. ¿Quiere un ejemplo bien claro de estos dos tiempos en la palabra de Dios? Usted. En usted está el temporal y en usted está el eterno. Porque Dios le dijo, sea a su alma y haya a su cuerpo. Su cuerpo tiene un principio y un fin, y Dios dentro de la misma hora también le dio el principio al alma, pero le dijo, sé eterna. Cosas maravillosas que Dios nos muestra, que están a nuestra simple vista, pero nosotros estamos velados. ¿Por qué razón? No es porque yo no sea el pastor, yo no sea el ministro, yo no tenga 15, 20 años dentro del evangelio. Le estoy diciendo, están delante de cada uno de nosotros. Pero nosotros le estamos dando más importancia a las cosas del mundo. Y fíjese cómo es de descarado el mundo. Y nosotros a veces, Dios me perdona, y yo creo que lo menos ofensivo con lo que puedo expresar es, somos muy tontos. La misma palabra nos dice, ¿sí? Distraer. Ay, es que me quiero distraer un rato. Estoy viendo la tele para distraerme. Estoy viendo el celular porque ya de la palabra de Dios y de Dios quiero distraerme. ¿Por qué no se distrae al cruzar la calle? ¿Por qué no se distrae al bajar del camión? Porque sabe que su vida está en riesgo. ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio? No, yo cómo me voy a distraer. Yo no sé cómo está impactando este mensaje de Dios en su vida. Y si usted lo puede comparar quizá con la novela o el programa, ¿cuántas veces tenemos a Dios por aburrido? Es que solo oración y Biblia. Pero cuántas cosas extraordinariamente maravillosas Dios revela para los que le aman. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esto que Dios está hablando, de los tiempos, de cómo estas cosas también están en nosotros, cómo es que están delante de nosotros y nosotros de distraídos, poniendo en riesgo nuestra propia salvación, poniendo en juego nuestra propia recompensa. Porque ya lo hemos dicho muchas veces. Yo no lo sé, bueno, no sé si sea la intención de muchos hermanos, sobre todo los pastores. Yo no sé, no puedo hablar de su mente, de sus pensamientos. Pero yo pienso que la idea de ellos es que el día del juicio el Señor los va a parar y le va a decir, a ver, repíteme el Salmo 119. No me lo aprendí, Señor. Bueno, repíteme Juan. Pues es que nada más me aprendí que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por Él y que nos hizo hijos, no por voluntad de varón.
y de Juan, algo hizo Juan, pero no me acuerdo. No. Dios no nos va a llamar para preguntarnos la Biblia. Dios no lo va a llamar para decir, a ver tú, te di un don, te di la palabra y tuviste una iglesia de 20. ¿Qué es eso? Eso era para mí. No, tampoco. Dios nos va a juzgar por 2 mandamientos. Y lo hemos dicho. Y si usted no me cree, busque en la Biblia. Dice el apóstol Pablo que en eso se resume la ley. Y el mismo Señor Jesucristo también lo dijo, que la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas, o como dicen en la Iglesia Católica, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo mandamiento es el cumplimiento del primero. No sé si usted se había dado cuenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No son 2 mandamientos, sino uno solo. Cumple el segundo y estás cumpliendo el primero. ¿Y cuántos hay pastores que no? El diezmo. Y que tú le robaste a Dios, y porque ese es dinero de Dios. Y quizá me estoy adelantando, me voy a salir un poco del contexto, pero déjeme decirle a aquellas personas que dicen que el diezmo es dinero de Dios, ¿por qué está en la cuenta del banco a tu nombre? ¿Y qué dijo Dios? ¿Y qué diría el Padre? Ah, si ese dinero es mío, tómalo, ve, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Porque el que lo hizo a aquel que es más pequeño, en cuanto se lo hizo a él, a mí me lo hizo. Por eso es que le digo que el segundo mandamiento es el cumplimiento del primero. Amas a tu prójimo, amas a Dios. ¿Y cuántas cosas hay en la cabeza, en la mente de muchos pastores, ministros, no sé cómo nos quieran ustedes llamar? Claro, por supuesto, también dice Dios que de esto vamos a vivir. Ah, perfecto, a ver, vamos a hacer cuentas, con esto llevo mi vida y con esto atesoro en el reino de los cielos. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el amor de Dios? Verdaderamente, ¿dónde está el conocimiento de la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría de Dios? No está lejos. El mismo Señor nos lo dijo, si usted lo recuerda, la semana pasada dijo, no digas que está lejos, no digas que está en el cielo para que digas quién subirá y nos la traerá. No digas que está lejos para que digas quién irá por ella y nos las traerá. Porque cerca de ti está la palabra. Cerca de ti hay una Biblia que está en tu boca y en tu corazón. Así que no tenemos ninguna excusa delante de Dios. Simplemente pereza. Tal vez por un lado pereza y por otro lado tal vez ignorancia. Hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, ya lo hemos hablado. Cuando es ignorancia, Dios extiende su misericordia porque no lo sabemos. Pero cuando lo sabemos, Él mismo dijo, por cuanto les he hablado, ya no tienen excusa por su pecado. Entonces, no nos pongamos ahí delante de Dios a victimizarnos. Ahora, retomando el tema, que lo que estábamos hablando es conociendo lo que Dios nos ha revelado. La pregunta es, ¿por qué si tenemos al Dios del tiempo como nuestro Padre, siempre o constante, frecuentemente nos estamos preocupando por el mañana? Qué desgastante es para nuestra vida pensar en el mañana. Todavía ni resolvemos, todavía ni terminamos el día y ya nos estamos angustiando, ya nos estamos preocupando por lo que será mañana. Es cierto que
que está en nuestra naturaleza, hacer planes a futuro, pero el mañana lo determina y lo decide Dios. Y esto nos pasa porque no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, no sabemos vivir. Porque si yo supiera que va a matar mi vida las preocupaciones, no me preocupaba. Hemos puesto este ejemplo muchas veces. ¿Cuánta gente se muere no porque estuvo enferma, sino porque le dijeron que estaba enferma? Vivía bien, aguantaba los dolores, X, Y, Z, pero cuando fue al médico, usted tiene cáncer. Uy, no. Se acabó la vida. Terminó matándose. Porque no sabemos verdaderamente, por no involucrarnos, por no tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial, no estamos aprendiendo a vivir. Y esto que le voy a decir, le pido a Dios con todo mi corazón. Si usted, gracias a Dios por los jóvenes, pero si usted conoce a un joven, escuche lo que le voy a decir, porque a partir de aquí, esta parte del mensaje va más enfocada a los jóvenes, ¿sí?, que se disculpan con el argumento de yo no te pedí nacer, ¿para qué me trajiste? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de nuestros hijos? Pero también para todos los que pasamos el tiempo quejándonos y culpando a Dios por nuestras malas decisiones. La mayoría de las personas somos muy prejuiciosos y superfluos, juzgamos y concluimos sin mucho conocimiento de las cosas, ignorando al Espíritu Santo y lo espiritual, que no es lo mismo. Ignorando lo que existe y solamente podemos verlo, y ahorita se lo voy a mostrar por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vamos a ver espiritualmente si esta expresión, esta disculpa que mayormente, yo no sé si alguna vez incluso como hijos se la dimos a nuestros papás, yo no lo sé qué tan antigua sea, ¿sí? Pero vamos a ver espiritualmente por qué estamos aquí y por qué somos lo que somos. Hablo de la persona y del sexo. Primero, Salmo 139, del 13 al 18, dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Le voy a mostrar específicamente, hablando específicamente a los jóvenes, que no somos ni estamos aquí solo por la voluntad de Dios, y que Dios no hace nada con nosotros si no estamos de acuerdo con Él. ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque pensamos
que nadie nos preguntó, que simplemente se nos impuso el estar aquí, el vivir ese tiempo y en este cuerpo. Escuchen, ponga mucha atención a las cifras, y a lo que le voy a decir. Todos los seres humanos, ¿sí?, somos conscientes y pensantes desde que somos una célula, un espermatozoide, para que usted me entienda. Escuche esto. Las densidades normales de espermatozoides varían de 15 millones a 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Se considera que tienes un recuento bajo de espermatozoides si tienes menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro o menos de 39 millones de espermatozoides por eyaculado. Ahora escuchen, de los 200 países que conforman este planeta, 173 de ellos tienen menos de 15 millones de habitantes. Ahorita le voy a decir el porqué de estas cifras. Primero, para demostrar que somos seres conscientes y pensantes desde que somos una célula, respondamos las siguientes preguntas. ¿Quién le dice al espermatozoide a dónde debe llegar? ¿Cómo sabe que es una carrera de vida o que debe llegar para vivir? ¿De dónde saca las fuerzas y la capacidad para competir? Si un esperma es una célula sin vida, sin conciencia, ¿por qué corre la carrera? ¿Cómo sabe a dónde tiene que ir? Y usted tal vez dirá, pues el camino es solo uno, no necesita dirección. Bien, pero todos compiten y en la mayoría de los casos solo uno llega, solo uno gana. Yo no sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Yo sí me lo he preguntado y se lo he preguntado al Señor en varias ocasiones. ¿Por qué me eligió? ¿Qué gracia? ¿Qué vio en mí? Sobre todo cuando nos equivocamos, le decimos, Señor, pero ¿cómo pusiste tus ojos en alguien como yo? Mira, otra vez te he vuelto a fallar y de la misma manera absurda y yo entendiendo que esto es malo para mi vida y mira, otra vez volví a tropezar. Yo no sé si usted lo ha vivido, pues le voy a decir por qué lo eligió y el porqué de estas cifras que le acabo de dar. Para aclarar un poco las cosas, vamos a tomar la cifra más baja de espermatozoides, los 15 millones. ¿Sí? De los 15 millones de espermatozoides que compitieron, usted ganó porque quería vivir. Nadie lo empujó, nadie lo arrastró. Usted mismo sabía que usted ya no se acuerda. Y esto no es instinto. Usted estaba consciente de que comenzaba la carrera y que si usted no llegaba a fecundar el óvulo, no estaría aquí. Nadie lo trajo. No fue su papá, no fue su mamá, no fue una necesidad de algo que Dios nos dio como es el sexo. No fue eso. Fue su propia voluntad, fue su propia decisión y fuerza la que lo llevó a ganar de entre 15 millones que compitieron. Así que fue su libertad y decisión ser lo que es y estar donde está. Ni siquiera Dios.
Ni siquiera Dios se metió en eso, Fíjese bien. Dios le dio la corona de vida porque usted ganó. Dios le preparó un cuerpo. Es digamos que la primer corona, el primer galardón que recibimos de parte de Dios. ¿Sí? La primer corona de vida, y los otros 14.999.000 murieron. Por esto lo eligió Dios desde el vientre, porque usted es un vencedor. Es una vencedora desde el principio. Dios no es Dios de perdedores. Dijo Dios, este tiene capacidad, este tiene espíritu de lucha, este entiende, este supo, este llegó, este merece vivir. Por eso Dios lo eligió, no es por su linda cara o por su grande don. Porque usted demostró de entre 15 millones, abra su mente. 15 millones compitieron y usted ganó. Por eso Dios dijo, tengo planes para ti. Porque tú has ganado esa carrera. Ahora, también para Dios son vencedores todas aquellas personas que nacen con malformaciones, ¿sí? Los gemelos, los trillizos, con malformaciones, anticipaciones, los 7 mesinos, porque todos ellos tienen la misma oportunidad que Dios les da, que es vivir, que es ser parte. Mucha gente se pone triste. ¿Por qué? Porque dice, es que mi niño vivió 5 minutos. Bueno, vivió 5 minutos, pero ¿sabes que Dios lo está contando para la eternidad? Tú no lo viste 5 minutos, pero Dios lo está viendo eternamente. Y llegará el día que te dirá, mira, este estuvo 5 minutos. Pero está dentro de mis planes. ¿Por qué? Porque desde un principio nosotros teníamos la conciencia de o que ganábamos o no la contábamos. Por eso es que le digo que esto que dijimos o se decía o se dice, es excusa de que tú me trajiste. No, mijito, yo no fui, te compré. Yo no fui a comprar un esperma y me lo puse. No. De los 15 millones, y le estamos ocupando la cifra más baja, ¿Qué tal si ocupamos la de 200 millones? ¿Qué justificación tenemos para decir que yo estoy aquí sufriendo porque alguien más pensó y decidió por mí? Porque no estamos viendo las cosas espiritualmente. Nadie, le vuelvo a repetir, nadie nos jaló, nadie nos empujó, nadie nos echó porras, nadie empujó a los demás de atrás. Órale, mijito, jálale, adelántate en lo que yo me los distraigo. No. Y estábamos conscientes de a dónde ir y lo que habría de suceder. Todos los que nacemos somos coronados por el Creador. Por tanto, aquellos que vivimos quejándonos, victimizándonos, no sabemos vivir y mucho menos conocemos a nuestro Padre y Dios. Y aquí viene la segunda cifra. Hay 173 países, es decir, más de la mitad de los que existen, con menos de 15 millones de habitantes, más o menos lo mismo
que los espermatozoides por mililitro, y tú sobresales de entre todos ellos para Dios y por amor. Isaías 43, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Ahora, fíjese que no dice antes, ahora, es un tiempo presente. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jesucristo, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Por eso le daba yo la cifra de esos países, de 15 millones de personas, porque ahí se cumple la palabra de Dios, que dice, naciones daré por ti. 14 millones, más de 14 millones de personas tuvieron que morir o dejar de existir para que tú estuvieras aquí. Yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está hablando. Muchas personas fueron borradas de la lista de Dios porque tú ganaste. Y dice el Señor, a mis ojos fuiste de gran estima, porque tú competiste con 15 millones mínimo. ¿Y cuántas veces te sientes discapacitado? ¿Y cuántas veces te sientes inferior ante la vida? ¿Y cuántas veces has visto a Dios como incapaz de resolver tu problema, de guiarte en tu vida, de enseñarte a vivir? Porque buscas otras soluciones. Más de 15 millones de personas fueron entregadas. Dice el Señor, daré naciones. Imagínese usted si esos 200 millones de personas hubieran nacido. ¿Cuántas naciones podrían haberse formado? Pero todas ellas fueron dadas por usted y por mí, porque Dios nos amó. Yo creo que lo que menos podemos hacer es seguir a Dios, es confiar nuestro día a día, nuestro camino a la dirección del amor de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. ¿Qué es verdaderamente vivir? Saber, creer y confiar en que si estoy hoy aquí es porque Dios lo quiere y ya trabajó para que yo viva el día que Él me preparó. Si Dios determinó día de tristeza, lloraré. Si Dios preparó día de alegría, reiré. Si Dios preparó día de trabajo, me esforzaré. Si Dios preparó día de descanso, descansaré. Vamos a terminar con estas
citas bíblicas, 3 citas bíblicas. Eclesiastés 3, del 1 al 14, dice la palabra: y el Señor, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. Ya está preparado, no tienes por qué preocuparte. Ya Dios lo determinó, solamente espera y confía. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Nuevamente no está hablando del trabajo, está hablando de Él, para que se ocupen de Dios. Él nos da trabajo para mantenernos cerca de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios tiene perfectamente planeado el tiempo y la hora de todas las cosas en las que Dios quiere, que andemos. Dios prepara un día, pero cada día respeta tu libertad. Hoy sí, mañana no. Es tu voluntad, para que tampoco digas, me fue mal porque Dios quiso. Si tú le entregaste tu día a Dios y fue un día de pruebas, de lucha, gloria a Dios, y tú me vienes y me dices si estoy equivocado, si al final del día no estarás gozoso. A pesar de que haya sido un día difícil, gloria a Dios porque terminé, porque ya mañana Dios dirá, pero hoy fueron luchas, fueron batallas, pero bendito Dios porque estuvo conmigo y me guardó. Proverbios 18, 20 al 21 dice la palabra de Dios: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Qué importante es la palabra, porque en ella hay vida y hay tiempo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que tu situación no depende de nadie más. Tú puedes estar viviendo una situación, un problema tremendo, pero Dios te guardará en su paz, y tú confiarás en que al tiempo que Dios ya ha determinado, las cosas cambiarán. Tú estarás tranquilo, estarás confiado, no pensarás en el mañana, te dormirás, roncarás y hasta a lo mejor hasta más tarde te levantarás.
porque confías que ese fue el día que Dios preparó para ti. Y que todo el poder de Dios también lo ha puesto en ti, en tu lengua, sobre todo en tus palabras. Y terminamos con esta bendita palabra que yo te pido en el nombre del Señor. Abre tu corazón de verdad. Guárdala de verdad en tu mente y en tu corazón. Porque eso es lo que Dios ha hecho. Y lo más sorprendente es que no se arrepentirá. No importa que tú hagas. Sabe Dios que te vas a equivocar y que te has equivocado. Lo que Dios espera de ti es que seas fiel. Escucha, no que no peques, claro, no le estoy diciendo vaya y diviértase y empuérquese, no, jamás, nunca. El que es santo, santifíquese más. Pero sabe Dios que vas a tener muchos tropiezos, pero esos tropiezos no te van a apartar de Dios. Lo que Dios quiere es que cuando Dios te llame, tú respondas al llamado. Eso es ser fiel. No que tú vengas a pasar lista a la iglesia. No que tú te pases horas y horas orando y horas aprendiéndote la Biblia, memorizándola, sin saber lo que Dios te está hablando. Dios espera encontrarte fiel esperándolo. Y esta palabra que sea de gran inspiración y poder de fe, esperanza y amor para tu vida. Gálatas 1:15 dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios no te llamó cuando tú tenías 15, no te eligió cuando tú tenías 5, 10, 15, 20 años, 30, 40, 50. Ya eras amado, ya eras amada por Dios desde el vientre de tu madre. Dios te llamó por gracia porque tú te olvidaste, tú te apartaste, pero Él no se olvidó de ti, del pacto que había hecho contigo. Aunque tú no lo escuches, aunque tú no lo escuchaste o no lo recuerdes, cuando tú ganaste la carrera de vida, Dios pactó contigo dándote vida en este mundo, y Dios quiere que continúes en la vida eterna. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra.